El periodismo deportivo suele ser en ocasiones cruel y frío cuando se trata de analizar el trabajo de los protagonistas. Por eso es lógico pensar que dentro del mundo del fútbol existen rivalidades, enemistades muy marcadas y públicas como la de Martinoli y Piojo Herrera. No vamos a ser amigos, tampoco es que voy, tampoco va a ser la hipocresía. Un día logro un encuentro aquí, lo traigo a él y traigo a ti. Si platico y estoy en una entrevista no pasa nada, ¿sí? Pero no lo voy a saludar porque no es mi amigo y ni no va a ser mi amigo. Y de todas las rivalidades entre periodistas y jugadores o entrenadores, existe una que tiene mucha historia, pero porque se televisó completamente en vivo el momento, el origen del odio que le tiene Carlos Albert a Ricardo Lavolpe. Le quiero simplemente decir que el tiempo va a darme la razón. El señor Ricardo Lavolpe no es un técnico que le vaya a hacer bien al fútbol de Costa Rica. Ojalá me equivoque por el fútbol de Costa Rica. Y todo porque ante las críticas constantes, el argentino, en ese momento entrenador de la selección mexicana, se lo papeó en vivo, trapeó con él y de visitante. Claudio Suárez. Hasta ahí te la dejé. No, perdóname, sí, Ricardo. Claudio Suárez no es ningún joven, Hasta luego. Tú no has llamado a puros jóvenes. Hasta luego, Ricardo, que te vaya muy bien. Gracias por venir. Te lo agradezco mucho. Vocerianos, con ustedes, el día que Lavolpe se papeó a Carlos Albert en vivo. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Ricardo Antonio Lavolpe llegó a nuestro país en 1979 al Atlante, club con el que disputó una final de liga que lamentablemente perdió en tanda de penales en la temporada 81-82. Ahí va Orduña. Pero sin duda la faceta donde más es recordado es la de entrenador, pues el bigotón ha sido creador de una corriente en la que se denominó en su época como la volpista, misma a la que pertenecieron entrenadores como Miguel Herrera, Daniel Guzmán, el Profe Cruz, Sergio Bueno y Rubén Omar Romano. Miguel Herrera no puede negar la cruz de su parroquia. Si Lavolpe saca la lengua, el Piojo imita. Si el bigotón junta las manos, él copia con mayor vehemencia. Si el de Monterrey toma agua, el de Veracruz corre presuroso a hacer lo mismo. Su etapa de director técnico ha sido polarizante en muchos sentidos, pues de entrada a sus detractores lo que más le critican es su pobre cosecha de títulos, ya que en más de 30 años solo ganó una liga, en el ya lejano 1993, aunque por otro lado hay quienes le reconocen su estilo de juego, ordenado y vistoso que innovó por completo a principios del milenio, pues incluso el fútbol que desplegó la selección de Lavolpe en la Confederaciones del 2005 es reconocido como uno de los mejores combinados en la historia del tricolor. Guardiola puso muchos momentos que siempre en lo que es la salida de atrás, una salida mía de la selección mexicana, y hace poco todavía vi declaraciones que Guardiola le decía a Puyol: tienes que ver el fútbol mexicano de cómo sale jugando, ¿no? Pero no todo era miel sobre hojuelas. Lavolpe desde siempre tuvo en Albert a un crítico constante, incluso desde su época de jugador. Siempre daba hincapié en la actitud del argentino, pues para nadie era un secreto que Ricardo es un higadito, y en sus épocas de entrenador novato peor. Argentino, ya sabes, ¿no? Sí. Nos humillaba y te ofendía y nos decía ponga ahí en un cuadrito: Lavolpe es Dios, Lavolpe es Dios, Lavolpe es Dios. ¿Me lo juras? Así nos decía ¿Qué piensas de Ricardo Lavolpe? No terminé enemistado con él porque nunca fue mi amigo. Opino que es una mierda. Te mira mal, te trata mal, te contesta peor. No es la forma, y creo que él mismo ha pagado el precio de esa forma. Pero cuando Ricardo fue elegido como entrenador de la selección mexicana de cara al proceso del 2006, sus críticas se tornaron hasta un cierto punto personales. Todo porque Ricardo, siempre que tuvo oportunidad, le contestó a todos y a cada uno de los periodistas que lo atacaban. Nadie puede hacer una pregunta, nadie lo puede cuestionar, nadie le puede decir nada. El bigotón trató de vender ante los medios un discurso de proceso de nuevos jugadores, y es que vale la pena recordar la época para entender. La transición de jugadores con la que tuvo que lidiar Lavolpe era complicada, pues tan solo hay que hablar de los nombres emblemáticos como Jorge Campos, Alberto García Aspe, Luis Roberto Alves Sague, Luis el Matador Hernández, Carlos Hermosillo o Ricardo Peláez. Todos estos ya tenían que darle paso a las nuevas generaciones. Por ello Lavolpe le dio su primera oportunidad a novatos que se consolidaron muy rápido en el Tri, como el Maza Rodríguez, Guillermo Ochoa, Gonzalo Pineda, Luis Pérez y hasta Andrés Guardado. Nadie mejor que él para sacar jóvenes y para potencializarlos. Pero aún y con todo esto, el que más criticaba desde su trinchera
principal estratega de la selección era Carlos Albert, quien en ese momento era una de las caras más importantes del Canal 40, por lo que cansado de todos los cuestionamientos, Ricardo aceptó ir a su programa de televisión para concederle una entrevista, que más bien fue un cara a cara, donde su principal intención era poder tener derecho de réplica, y fue así que en octubre del 2003, Ricardo apareció en el Canal 40. No va a ser una plática cómoda, tenemos muchas diferencias. Obviamente el primer punto lo ganas tú en una hipotética discusión, porque el estar aquí simplemente ya implica pues tu deseo de aclarar cosas. Desde el comienzo Carlos le aclaró que no sería una entrevista fácil, ni una plática cómoda, principalmente dejando en claro que ambos tenían muchas diferencias, y no se equivocó. La primera pregunta llevó toda la intención de evidenciarlo, preguntándole de por qué se había agarrado los golpes con Hugo Sánchez, mientras estuvieron juntos en Atlanta en el 94. La Volpe era el entrenador en ese equipo, y Hugo era un jugador activo, y se dice que por sus diferencias llegaron a los golpes, pero la Volpe siempre lo ha negado. ¿Por qué llegaron a los golpes tú y Hugo? Para nada se puede contestar esa pregunta, yo creo que es una hipótesis tuya. No hay testigos. Tráelos. Ricardo aprovechó para cuestionarle a Carlos por qué en su columna del periódico Esto se le había ido encima diciendo que le faltaba hombría, a lo que Carlos le respondió que se le hacía de poco hombre meterse con las personas para criticar la poca materia prima que tenía disponible, cuando realmente a los que tenía que reclamarle eran los directivos. Pero lo que no tienes razón, y no te lo permito, es que todo señales hacia el periodista y no tengas ¿quieres que te lo diga? Te lo digo. Sí, los huevos. Sí. Para decírselo a los directivos. Obviamente yo no te invité para ofenderte, pero tampoco me retracto de haber escrito eso. Dentro de las críticas que Albert le había hecho a la Volpe, se encontraba principalmente su declaración sobre que hacía falta talento en el futbolista mexicano, situación que hizo enfurecer al comunicador. Pero ya en el careo Ricardo Antonio aclaró a qué se refería realmente, pues su selección estaba en pleno cambio generacional. Talento es que no tengas talento, pero ya hecho. Si yo nombro a Aspe, sí, y nombro a un Galindo, te estoy explicando de que hoy no están consolidados, no están hechos, hoy no hay un jugador que pueda asumir el papel líder dentro de la selección, porque estamos hablando de muchachos jóvenes que todavía no llegaron a ese nivel. Carlos le echó en cara la portada del diario Record, donde se había comprometido a terminar con los pretextos, cosa que no hizo, pues durante los primeros meses el argentino no hizo más que quejarse. Tú cuando tomaste la selección nacional, tu lema fue, por una selección sin pretextos. Ofrezco alto rendimiento y no pretextos. Y llevas un año dando pretextos. La Volpe lo tachó de pesimista, de mente negativa, llevando la discusión a un terreno mucho más personal. En el caso tuyo, como vos decís, esto y todo lo que vas a señalar, lo vas a ver con tu mente que es negativa, tu mente que es destructiva, tu manera de ver las cosas. Más no es, claro, de eso estamos hablando, lo que vengo a explicar. Y lo ¿tengo que yo vengo que pensar como tú? No. Entonces, no, eso está perfecto. Entonces digo, Carlos volvió a dar otro golpe que calentó a la Volpe, pues le dijo que si ya sabía todos los males del fútbol mexicano, ¿por qué había aceptado el puesto? A lo que Ricardo Antonio Ardido le respondió muy al estilo de un argentino. Digo, no aceptes un riesgo de esos, mira, la Ricardo. verdad, estás muy equivocado. O sea, la selección no te merece. Tenés una negatividad acá, tus columnas son 98% negativas. Pero eso no has ganado nada, Sí he ganado. Te voy a explicar por qué no has ganado. Estoy hablando del fútbol. De fútbol, sí he ganado. Espera, sí he ganado. Espera, que te voy a terminar, mira. Pero eso no es el punto. Los ánimos se siguieron calentando y poco a poco empezaron a caer en el terreno de lo personal. Albert se había quedado picado con lo de que no había ganado nada, por lo que Carlos le sacó que realmente el que no había ganado nada era él. Mira, no señor, yo soy jugador, fui jugador y sí gané. No, pero te voy a demostrar que vos estás hablando pavada, mira. Campeón panamericano, en y Argentina jugó y lo eliminamos. Yo te voy a decir que vos estás hablando pavada porque mira, en el Atlante 7 jugadores llegaban a la selección. El ya mérito eres tú, Ricardo. Si tú no has ganado más que 2 títulos en 25 años, por amor de Dios, ¿qué has ganado? ¿Cuáles son los 2 títulos? Ya con los dos completamente enfrascados, Albert le aclaró que la prensa no estaba para hacerlo sentir cómodo, y menos siendo él en ese momento el entrenador nacional, y que estaba muy mal acostumbrado a que el lugar que iba lo apapachaban. Las entrevistas cómodas, en donde te dejen echar tus rollos y que no te diga nadie nada. Eso no es la prensa. Discúlpame, Ricardo. Nosotros no estamos para aguantar de 100 lo que tú personas, quieras. 98 personas
personas saben que vos sos negativo, columnas negativas, construí algo, hacé algo por el fútbol mexicano. Por aquellos años fue justamente cuando empezaron los famosos partidos moleros, pues aunque hoy nosotros estamos acostumbrados, no fue hasta principios del 2000 que la federación empezó a trabajar con Zoom en partidos internacionales en Estados Unidos, ante rivales netamente lamentables, por lo que Carlos Albert lo tachó de falta de personalidad por aceptar esos partidos, que ni siquiera eran de fecha FIFA. Pensé que le ibas a dar personalidad, que ibas a actuar con dignidad. Te quitan jugadores, te los prestan. Estás jugando partidos insulsos que no tienen ningún sentido, que no llevan a nada. Tú eres parte de esa mercadotecnia del fútbol mexicano y por lo tanto por eso no dices a los directivos las cosas. Es más fácil decirle a la gente, Carlos es negativo, la prensa es corrupta, por una taquiza. Te voy a explicar, ¿viste lo que dijiste recién? Los partidos que se eligen. Bueno, tenés que tener un proceso. Ya hoy, formar una comisión. ¿Pero quién lo tiene que tener, yo o tú? Yo ya lo dije, pero te voy a explicar que no lo hicieron nunca. ¿Y por qué no renuncias? Te voy a explicar por qué nunca hubo partidos contra grandes equipos de Europa. Dile a la gente y enséñale a la gente. No podemos jugar contra Europa porque ya tienen el calendario hecho de 4 años. Eso es lo que tenés que explicar a la gente. Fue ahí donde Albert hizo un cuestionamiento que fue clave para lo que restaba la entrevista, pues le dijo que su principal problema era que no tenía autocrítica y que en los meses que llevaba al frente de la selección no había aceptado ni una sola falla suya. Tu negatividad de acá. No, es tu falta de autocrítica. ¿Por qué? Porque no has aceptado ningún solo error en el año que tienes al frente de la selección. ¿Estás satisfecho con la selección? ¿Estás contento como está jugando? Mira. ¿Soy el único que te critica? El clímax de la entrevista llegó cuando la Volpe soltó la frase que prácticamente resumió su proceso en las eliminatorias de la selección, pues el bigotón dijo que clasificaría caminando el Mundial, cosa que sí cumplió. ¿Vamos a calificar? ¿Vamos a calificar? No tengo ninguna duda. Paso primero o segundo lugar así, caminando. En el cierre, la Volpe terminó respondiendo con mucha claridad y honestamente quedó mejor parado de lo que lo venía haciendo. Fue ahí donde Carlos empezó a perder la postura y trató de regresar la entrevista al tema del proceso, sin imaginarse que solito estaba llegando a un callejón sin salida, pues el argentino estaba en lo correcto. Ante un cambio generacional tan drástico, era necesario. Al ver ya claramente alterado, terminó retratado contra un ya en ese momento muy tranquilo la Volpe. Yo pienso que ese proceso que tú llamas proceso es simplemente abaratar la selección, cachondear a los jugadores. ¿Por qué decís manosear muchos nombres. ¿Pero por qué decís eso? Porque cualquiera puede llegar a la selección por circunstancias. ¿Pero no con qué capacidad. fundamento, la verdad, vos podés decir eso? Bueno, si yo te contestaría de otra manera. No está Borghetti. ¿A quién llamás de 9 a la selección? Según tu manera de ver las cosas. No está Borghetti. En la selección no están los mejores, están los menos malos. Esa es tu teoría. No, tú tenés que hacer, Carlitos. Pero en la selección nacional, bájalos en tus clubes, no en la selección. La selección es lo mejor, no es para preparar, no es taller de pruebas. Pero mira, mañana te van a criticar mucho por no contestar las preguntas. No me importa, si yo no vine aquí porque para son negativos. Vos tenés que formar cuando hoy no hay. A mí me van a criticar mañana, a ti te critican todos los días. Ahora Ricardo era el que tenía entre las cuerdas a Carlos Albert, que iracundo y fuera de sus casillas, terminó contradiciéndose, dándole la razón al bigotón sobre el proceso que este venía manejando desde un principio. Y cuando finalmente el ratón verde terminó siendo víctima de sus propios modos, el bigotón decidió abandonar la entrevista, haciéndolo quedar como un necio. Entonces no sabes leer periódicos, pero no escuchas saben radio. lo que es un proceso, no contestan a las preguntas. Sé lo que es un proceso. No contesta nadie de ustedes. Ustedes tienen que decirme y mandarme por lo menos a la gente. Es tu proceso. Pero si no querés terminar, vos no hablas de fútbol, vos hablas de cualquier cosa menos de fútbol. Yo te estoy preguntando, y ante toda la gente, di esto. No encontramos por H por B, tiene una enfermedad de un resfrío, tiene gripe, no va Borghetti. ¿A quién llamamos? A un joven, por supuesto. ¿A quién? A un joven. Entonces estás en un proceso. Claro. ¿Y entonces claro. de qué estás hablando? Sí, porque Claudio Suárez. Hasta ahí te la dejé. No, perdóname, sí, Ricardo. Claudio Suárez no es ningún joven, Hasta luego, Ricardo, que te vaya muy bien. Gracias por venir. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho que hayas venido, la verdad que sí. Carlos Albert ni cuenta se dio de cómo terminó cayendo en contradicciones. Hoy ya después de tantos años te puedes dar cuenta que el argentino tenía razón. Si pasó caminando las eliminatorias, tuvo un mundial decente para nuestros estándares y sin duda la Confederaciones del 2005 es una de las más destacadas que ha tenido nuestro seleccionado. En cuanto a los llamados que en su momento criticaron varios como Albert, estaban Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Omar Bravo, Fernando Arce y hasta él convenció a Neri Castillo. Cacho para adelante, Neri, la gran jugada.
Fue a partir de ese momento en que al ver cualquier crítica, cualquier cuestionamiento, llevaba una dosis personal, muy pero muy cargada. Y yo me refiero a que ha fracasado y enumero sus fracasos, no nada más digo que ha fracasado. Y yo invito a toda la gente que nos está escuchando y a ustedes que si me equivoco me digan, porque es muy sencillo. A ver, fracasó en Huastepec en su primer incursión como técnico, sí. Fracasó en el América, sí, lo corrieron antes de que terminara el torneo. En la fecha 5. Fracasó en Chivas. En la fecha 12. Sí, lo corrieron antes de que terminara. Para mí también fracasó en la selección nacional, para muchos no, para mí sí. Y como el bigotón nunca se quedó callado, hizo que para el periodista siempre, pero siempre fuera personal. Dice Carlos Alver, refiriéndose a Carlos Alver, su compañero, pobrecito, eso me dio. Se atrevió a hablar con el presidente de la Federación de Costa Rica y le aconsejó. Por eso le voy a decir públicamente por qué, porque no es nadie. Y es un señor que tiene un problema con el fútbol, un mediocre como jugador, como periodista, y todo para él está mal. Está resentido con el fútbol. Ahora hay que decirlo, Albert no dice mentiras en muchas de las cosas sobre la Volpe, pues tiene razón en que fracasó en la mayoría de sus equipos, y sobre todo en la personalidad tan pedante y pesada del argentino, pero es un hecho que su odio lo cegó en esa entrevista, donde básicamente Ricardo La Volpe lo dejó como todo un pendejo. ¿Y entonces de qué estás hablando? Sí, porque Claudio Suárez, hasta ahí te la